Muy buenas tardes, ¿cómo están amigos míos? Espero que todos se encuentren muy bien. Estamos hoy en una nueva clase de Practicades.cl con su profesor Ricardo Cornejo. Ya, espero que todos se encuentren muy bien. Un especial saludo a mi amigo Carlos Carrión, ¿cierto? Que lleva haciendo el aguante ahí ya varias clases. Dice que ha aprendido algunas cositas con nosotros, así que súper bien. Espero que todos ustedes se encuentren de lo mejor posible. Y hoy día seguimos hablando, ¿cierto?, de condiciones técnicas de nuestra motocicleta. Vamos a empezar hablando de la transmisión, ¿ya? Cuando hablamos de la transmisión en la motocicleta podemos estar hablando de dos cosas, ¿ya? La caja de cambio propiamente tal y la transmisión de la energía, ¿cierto?, desde el motor hacia la rueda. En ese caso estaríamos hablando, en la mayoría de las motos, de la cadena, ¿ya? La cadena es la que aparece, ¿cierto?, acá en la primera foto, ¿cierto? Esta cadena que está aquí es nuestra cadena, ¿cierto?, que se ve en la mayoría de las motos. ¿Qué debemos tener en cuenta de esta cadena? Primero que todo, saber, ¿cierto?, que la cadena, la catalina, ¿cierto?, y el piñón que viene desde el motor tienen un paso, ya quiere decir que tienen un porte específico para que puedan engranar bien. Cuando se cambia la cadena, lo mejor puede ser cambiar las tres cosas al mismo tiempo, ¿ya? De hecho, se venden algunos kits de arrastre completos que viene todo para dejar todo nuevo de una, por decirlo así. Pero también existe la posibilidad de que si los dientes no están en mal estado, poder reutilizar, ¿ya? Eso también depende un poquito del fabricante, ¿ya? Es bien importante, ¿cierto?, que nosotros nos preocupemos de esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si la cadena se llega a cortar o se llega a salir, se puede traducir en un accidente grave, ¿ya? Entonces, lo ideal, ¿cierto?, es cambiar el conjunto completo, ¿ya? Si no cambio el conjunto completo, debo fijarme en que los dientes no estén puntiagudos y en que la cadena, ¿cierto?, eh, calce bien, la nueva cadena, con la catalina que yo tengo. Ya, lo ideal es que los cambien todos juntos para que todo vaya perfecto. Pero, a veces no están todas las lucas, ¿cierto? Y necesitamos cambiar la cadena. Debemos fijarnos en que la cadena, ¿cierto?, funcione adecuadamente. Ahora, la cadena, ¿cierto?, necesita ser limpiada y lubricada regularmente. Tanta regularidad como sea necesario. Si la cadena se ve sucia, se ve con tierra, se ve con barro, lo ideal siempre es limpiarla, ¿ya? Lubricarla. Una vez a la semana por lo menos limpiar y lubricar para alargar su vida útil lo más posible. Obviamente todo depende de cuánto use la moto, de dónde la use, etcétera. ¿Ya? También nos podemos guiar por la información que nos da el fabricante acerca de cuándo darle servicio a la cadena. Pero yo les comento que una cadena que no se le da servicio dura muy poco, se estira muy rápido, se oxida muy rápido, ¿ya? Y puede causar un accidente si no la cambiamos a tiempo, ¿ya? En la actualidad, en el mercado hay muchas opciones de cadena, ¿ya? De todas las procedencias, de todas las marcas, unas muy baratas, otras muy caras, etcétera. Cada uno ve ahí su presupuesto, pero lo ideal es que siempre la cadena ande funcionando en buen estado, ¿ya? Además de la cadena en este conjunto, podría tener también que cambiar algo que se llama dampers, ¿ya? Los dampers son una especie de amortiguador que traen los pernos en la parte que se meten en la rueda, estos pernos que están acá. Ya, también hay que fijarse que esta pieza que está acá, ¿cierto? Esta catalina, por decirlo así,
no tenga juego entre ella y la rueda. Ya puede tener un juego elástico, pero no un juego así como que queda suelta. Ya sí, quizás se puede mover un poquito cuando le hacemos mucha fuerza, porque la unión entre el perno y la llanta va sobre una goma o dentro de una goma, ¿ya? Y que propiamente tal ese es el damper, ¿ya? Es bueno, una forma de decirlo, que puede ser el perno o puede ser la misma estructura, ¿cierto? Que traiga algún tipo de plato y que ese plato va conectado a los dampers, ¿ya? Hay distintas presentaciones, pero lo que quiero decir es que acá, ¿cierto? Entre la Catalina y la rueda voy a encontrar una unión elástica que también se gasta y también es necesario cambiar en su momento. Tengo también, ¿cierto? Este tipo de transmisión. Este tipo de transmisión se llama de correa dentada, ¿ya? O de banda, ¿cierto? Es muy similar a las correas de distribución de los vehículos, ¿cierto? Y permite también ejercer fuerza sobre la rueda trasera. Ahora, muy pocas motos traen este tipo, que sean motos con este tipo de rueda, ¿ya? Hay varias motos que pueden traer este tipo de transmisión, pero normalmente estamos hablando ahí de scooters, ¿ya? Los scooters traen mucho este tipo de cadena, o sea, de transmisión, perdón, ¿ya? Porque esta es cadena. Ahora, una de las ventajas que tiene esta es que es muy silenciosa, ¿ya? Al no ser metálica, ¿cierto? Es muy silenciosa y transmite igual una buena cantidad de fuerza. Y luego, por último, tengo este sistema que está acá. Este sistema se llama Cardan, ¿ya? Y es muy similar, ¿cierto? Es muy similar al cardán de los camiones de basura, ¿ya? Es un eje que se conecta al motor por un engranaje y es sólido, gira, ¿cierto? Y este eje se conecta a la rueda por otro engranaje y gira, ¿cierto? Para permitir el giro de nuestra motocicleta, ¿ya? Ahí tenemos dos tipos de transmisión, en realidad 3 tipos de transmisión para una motocicleta. Dice, la cadena y el piñón o catalina. Cadena. Una cadena bien lubricada dura mucho más tiempo. Procure también que la cadena vaya suficientemente tensa, ¿ya? Ojo, suficientemente tensa no quiere decir que esté dura por arriba y por abajo, ¿ya? Normalmente va a estar tensa por arriba y por abajo se va a sentir como que la cadena cuelga un poco, ¿ya? Que cuelgue un poco la cadena está bien, es natural, debe ser así, ¿ya? Que cuelgue mucho, eso sí es distinto, ¿ya? Cuando la cadena está muy suelta, obviamente puede causar un accidente. Pero normalmente que tenga un juego en la parte baja, entre 2 y 3 dedos más o menos, ¿ya? Es beneficioso para para la cadena y para nuestro conjunto, ¿cierto?, de transmisión. Piñón o catalina. Cuando los dientes del piñón o de la corona o catalina comienzan a mostrarse puntiagudos, se refiere a esto, ¿cierto? Como esos que están puntudos, es hora de cambiar, ¿cierto?, todo el sistema al mismo tiempo. De otra manera, el desgaste de piezas será mayor. Normalmente en el eje trasero hay marcas que indican cuando ya no es posible seguir tensando la cadena, ¿ya? O en este caso, esta es una moto bien sofisticada, ¿cierto? Si ustedes se fijan, la Catalina se ve bastante puntuda, ¿ya? La idea es que estas sean un poquito menos puntudas, ¿ya? Y entre más puntuda esté, más gastada está la Catalina y más recomendable se hace cambiar todo el conjunto completo.
Ya, disculpen, he vuelto. Ya, entonces, nuestra Catalina, ¿cierto? No puede estar puntuda. Entre menos puntuda, mejor. ¿Ya? Al principio, obviamente, cuesta un poco entender cuándo está puntuda y cuándo no. ¿Ya? Pero con el tiempo uno va afinando el ojo y va dando cuenta que algunas, ¿cierto? Catalinas se van poniendo de esta forma y en ese momento debemos cambiar, ¿cierto? Estas piezas, dependiendo de la moto, obviamente, ¿cierto? No son tan caras porque es normal que se deban cambiar cada cierto kilometraje. Entonces, tampoco debemos como hacerle el quite mucho tiempo a este tipo de reparación. ¿Por qué? Porque entre más esperemos para hacerla, más daños podemos causar en otros componentes, ¿ya? Acá habla de que en un momento no van a quedar marcas para poder seguir estirando la cadena, y eso es totalmente efectivo, ¿ya? Cuando uno pone la cadena nueva, ¿cierto? La idea es que quede dentro de las primeras marcas, ¿ya? Cosa de que cuando la cadena con el tiempo y de forma natural se va estirando un poquito, nosotros podamos volver a tensar, ¿ya? Eso significa que la rueda en la moto se mueve por unas especies de rieles, ¿ya? Esos rieles tienen unas marcas. Si yo quiero tensar más la cadena, tiro la rueda más atrás por esos rieles. Pero va a haber un momento en el que esas marcas que se le hacen a los rieles se acaban y la rueda no puede quedar más atrás. No se puede, por la estructura de la moto, ¿ya? Y porque obviamente si seguimos estirando sería peligroso. Ahí la cadena me está avisando que ya debe cambiarse. ¿Por qué? Porque ya se estiró más de lo que se puede estirar para poder seguir tensando y por lo tanto cada vez va a ir quedando más floja, más suelta y más peligrosa porque va a estar a punto de cortarse. (2.10) El árbol articulado o cardán, ¿ya? El árbol articulado o cardán. Ya sabemos lo que es, ¿cierto? Dice, la transmisión por cardán funciona igual a la de un automóvil. Verifique el nivel de aceite de acuerdo con las instrucciones del manual de mantenimiento. ¿Ya? Ahí en esa parte, la verdad que yo nunca he trabajado con una moto con cardán y nunca he tenido tampoco una moto con cardán, pero bueno, de hecho esta foto tampoco es de una moto con cardán, ya es una moto con cadena esta, ¿cierto? Pero este tipo de motocicleta, ¿cierto? Deben tener un mantenimiento bien dedicado, ¿ya? Es decir, las tiene que mantener una persona que realmente sepa, idealmente en un concesionario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es algo común y no es algo que se puede hacer o que lo pueda hacer cualquier persona, ¿ya? Entonces es importante que para las motocicletas con cardán reciban una muy buena mantención. Después dice, la correa dentada es automática y considera un accionamiento por un dispositivo denominado centrífugo, ¿ya? Aquí se refiere a que, como les dije delante, ¿cierto? Normalmente este tipo de transmisión la voy a encontrar en los scooters. Y los scooters son automáticos. Es decir, que si yo no acelero, el motor va a estar andando, pero la scooter no se va a mover o se va a mover muy, muy poco, ya casi sin fuerza. Pero cuando yo acelero,
el embrague centrífugo se expande, ¿cierto? Y ahí empieza a transmitir la fuerza para poder movernos, ¿ya? Igual como en este caso, ¿cierto? Hay motos que no son scooter y que igualmente traen este tipo de transmisión. La verdad que esto es muy parecido a la cadena, pero con los beneficios que puede traer, ¿cierto? La interacción entre la goma y bueno, que obviamente una goma súper especial, súper resistente, pero la goma y esta rueda dentada. Por ejemplo, como lo dije antes, la disminución del ruido. Y ahora vamos a hablar de algo muy importante. Y este tema son los frenos. Dice, las motocicletas tienen dos sistemas de freno independientes. Uno para la rueda delantera y otro para la trasera. El freno de la rueda delantera se activa con la manilla de freno, que se encuentra en la parte derecha del manubrio. El freno trasero se activa con el pedal de freno, también al lado derecho de la motocicleta. Dice, en las motos automáticas ambos frenos están en el manubrio, nuevamente, como los scooters, ¿ya? El trasero al lado izquierdo y el delantero al lado derecho, ¿ya? Entonces, en las motos automáticas ambos frenos están en el manubrio. El trasero al lado izquierdo y el delantero al lado derecho. Existen dos tipos de freno. El freno mecánico, en el que la energía es transmitida mediante varillas al tambor de freno, normalmente eso lo vemos en el eje trasero, y el freno hidráulico, en el que la energía es transmitida a un fluido para mover al caliper que a través, de un émbolo acciona las pastillas de freno, ¿ya? Entonces tenemos principalmente en la moto dos tipos de freno. Uno mecánico, que no usa aceite de freno, no usa líquido de freno, no usa nada, solamente palancas y varillas, ¿cierto? Resortes, etc. Y uno que es hidráulico, que usa cañerías, ¿cierto? Flexibles, cilindros que se expanden al meterle el líquido adentro, ¿cierto? Y eso permite que podamos frenar. Importante, dice, el nivel del líquido de frenos debe ser inspeccionado por pauta del fabricante y debe ser sustituido por un mecánico especializado. En el caso de los frenos de tambor, se debe ver el estado de las zapatas o balatas y reemplazar si están gastadas. Entonces, tenemos dos cosas importantes, muy importantes, porque recuerden que los cuadros azules son cosas muy importantes. Dice, el nivel de líquido de freno debe ser inspeccionado por pauta del fabricante, ¿ya? Y más que por pauta del fabricante, siempre deben fijarse si la moto tiene líquido de frenos o no. Si lleva mucho tiempo sin cambiarse, que un experto en frenos, ¿cierto?, realice el cambio del líquido de freno, porque en las motocicletas es súper importante. ¿Por qué? El líquido de freno tiene varias propiedades, pero la más importante es que le cuesta muchísimo, pero muchísimo evaporarse, ¿ya? Por lo tanto, sirve para poder transmitir fuerza, perdón, transmitir fuerza desde la palanca de freno que tengo en la mano o en el pie hacia la rueda a través de los calipers, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que cuando se está frenando, los calipers se calientan muchísimo. Y si, por ejemplo, en vez de echarle
líquido de freno le echáramos agua, lo que pasaría es que iría frenando, frenando, y de repente el agua se evaporaría. Y al evaporarse, perderíamos toda efectividad en el freno, ¿ya? Por eso, los líquidos de freno tienen la habilidad de no evaporarse prácticamente, por lo menos en condiciones, ¿cierto?, adecuadas en un sistema de freno. Pero si le echáramos un líquido cualquiera, la verdad es que al principio puede que funcione, pero una vez que los frenos se calienten, ya no va a funcionar porque el líquido va a estar hirviendo en el interior, ¿cierto?, de los depósitos, de las mangueras, etcétera, del freno, ¿ya? Y luego dice que en el caso de los frenos de tambor, se debe ver el estado de las zapatas o balatas y reemplazar si están gastadas, ¿ya? Perdón, ¿qué son las balatas o zapatas? ¿Ya? No sé si ustedes han visto pastillas de freno. Son distintos tipos, ¿ya? Los frenos de disco traen pastillas y son unas cositas así cuadraditas que se ponen, son planas, ¿cierto? Y se ponen para que eso haga fuerza contra los discos y se gaste eso en vez de que se gaste algo que no se puede cambiar, ¿ya? Y las zapatas o balatas las traen los sistemas de disco por tambor, ¿ya? Y son lo mismo, solo que un poco más grandes y son redondas, así como curvas, ¿ya? Y eso se apoya en los discos, permitiendo que el vehículo frene. Son muy importantes. Si usted tiene balatas, ¿cierto?, preocúpese de que estén en buen estado. Al estar en buen estado, usted va a obtener, ¿cierto?, un buen servicio de ella, ¿cierto? Y va a frenar el vehículo mucho más rápido. Con el tiempo uno usa el autobús y no se da cuenta de lo que va perdiendo en frenado, por ejemplo, ¿ya? Pero les pongo un ejemplo. Yo hace poco le hice freno a mi auto, no le había hecho freno hace muchísimo tiempo, ¿ya? Yo creo que no le había hecho freno nunca en realidad, desde que lo tenía, como hace 7, 8 años, desde que lo tengo. Frenos traseros. Y resulta que mi auto, la palanca, ¿cierto?, del freno trasero estaba bien larga, ¿ya? Y la verdad que yo sabía que ya le faltaba cierto servicio a los frenos, pero nunca pensé que iba a cambiar tanto con los frenos nuevos. La verdad que la potencia de frenado y además el freno de mano quedó como si estuvieran nuevos, ¿ya? Quedó con mucha fuerza, se agarra muy bien el auto cuando freno y es algo que el auto había perdido hace muchos años. Pero como uno está acostumbrado, no nota tanto, ¿cierto?, esa deficiencia. Sabe que los frenos a lo mejor están un poquito mal, un poquito gastados, pero no sabe cuánto y no dimensiona cuánto, ¿ya? Luego dice, cuando los frenos se mojan, es recomendable accionarlos suave y repetidamente para evaporar la humedad, ¿cierto? Apretar, soltar, apretar, soltar, apretar, soltar, apretar, soltar. Suavecito. ¿Para qué? Para generar temperatura en el freno y que el agua se vaya. Es ideal nunca manejar por agua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cierto?, uno viene frenando mucho rato, a veces en una bajada, por ejemplo, frena, y de repente, eh, hay un charco con agua, por ejemplo, y le salta los frenos. Y eso puede producir incluso que los frenos se tuerzan o se quiebren. Ya que se quiebren es difícil, pero sí se pueden torcer. Y al torcerse, obviamente no van a trabajar de la misma forma que lo hacían cuando estaban en excelente estado. Entonces debemos cuidar, ustedes se fijan, los discos de las motos son muy finitos, ¿ya? Entonces debemos cuidar también nuestros discos de freno. Ojalá no exponerlos a cambios de temperatura muy bruscos, ¿ya? Perdón. Dice, cuando los frenos
se mojan, entonces es recomendable accionarlos suave y repetidamente para evaporar la humedad. Al sustituir las pastillas o baratas, es normal la disminución de eficacia de frenado en los primeros 50 kilómetros recorridos. Circule con precaución. ¿Por qué es normal notar, cierto, que el vehículo frena menos a pesar de que le estoy cambiando, cierto, las pastillas o las baratas? Eso tiene una explicación muy sencilla. Recuerden que les dije que las pastillas y las balatas hacen contacto con algo para poder frenar. Se tocan. Esto estaba moviéndose, ¿cierto? Y la balata está quieta. Entonces cuando se mueve y la balata lo ataja ahí, se mueve, pero se mueve más lento hasta que termina frenando. ¿Ya? Entonces, estaba, disculpen, se me ha ido un poquito la idea. Entonces, como estas superficies, cuando están ya bien usadas, ¿cierto? Están gastadas, pero igualito, igualito, rozan muy bien y frenan muy bien, ¿ya? Pero cuando yo saco esta superficie y le pongo una nueva, esa nueva no tiene exactamente la misma forma que la otra. Por lo tanto, el vehículo puede frenar menos, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Lo que debemos hacer es siempre que nosotros cambiemos balatas o pastillas o que nos cambien las balatas o pastillas, siempre que estos elementos estén nuevos, andar con máxima precaución, dejando muchísimo espacio y frenando siempre relativamente suave dentro de lo posible. Los ABS, dice, detectan disminución de adherencia en los neumáticos, evitando el bloqueo de las ruedas. Los ABS detectan disminución de adherencia en los neumáticos, evitando el bloqueo de las ruedas. ¿Para qué sirven los sistemas de ABS? En una moto es primordial el sistema de ABS. ¿Por qué? Porque la moto, ¿cierto?, tiene muy poca superficie de contacto con el suelo. Al tener muy poca superficie de contacto y solo dos superficies que están en contacto con el suelo, lo que va a pasar es que si yo bloqueo la rueda, va a ser muy fácil que me caiga, ¿cierto? Pero si yo tengo un sistema de ABS, lo que voy a lograr es que la rueda se va a bloquear, ¿cierto? Y se va a soltar de forma automática y va a volver a frenar de forma automática, etc. Mientras yo le esté dando la orden de frenar, apretando el freno, ¿ya? Entonces, es muy importante, ¿cierto? Son muy importantes todos estos parámetros, ¿ya? Toda esta información. El ABS salva vidas. El ABS salva motos, evita caídas, evita porrazos, evita tener que comprar carenados, ¿ya? O repararlos. Entonces, si usted puede optar a una moto con ABS, hágalo, porque funcionan muy bien. Sobre todo es necesario, sobre todo en las motos. Y sobre todo en conductores, ¿cierto?, novatos. Lo que pasa, Carlos, es que no es a una velocidad determinada, es a una presión, pero tampoco es algo determinado, ¿ya? Porque se puede dar el bloqueo a alta velocidad, que ahí es casi muerte absoluta, ¿cierto? Casi muerte inmediata, y se puede dar el bloqueo a baja velocidad. En los dos casos es un bloqueo y en uno es a baja velocidad y el otro es a alta velocidad. Entonces es súper importante entender ese punto, ¿ya? Muy comúnmente los bloqueos se producen a velocidad regular, ¿ya? Ni tan lento ni tan rápido,
¿Ya? Es súper importante saber eso, ¿ya? Casi siempre las primeras caídas en moto son doblando, ¿cierto? Y que nos asustamos, frenamos, había un poquito de gravilla y al suelo. O nos asustamos, frenamos y había agua en el suelo y a tierra, ¿ya? Entonces, el bloqueo se puede dar a distintas velocidades. Es lo mismo que cuando andábamos en bicicleta y hacíamos una chantada. La chantada podíamos hacer una chantada yendo muy rápido y podíamos hacer una chantada yendo bien lento o mucho más lento, ¿ya? Porque tiene que ver más que con la velocidad, con la brusquedad que aprieten los frenos, ¿ya? Ya, entonces, circule con precaución cuando cambie pastilla más barata, siempre. ¿Por qué? Porque frenamos menos. Y los ABS son sistemas antibloqueo de frenos. Después habla de los frenos integrales. Dice que reparten la fuerza de frenado a la rueda que más lo requiera o que tenga en un determinado momento mayor adherencia. ¿Ya? Ahí ya estamos hablando prácticamente de tecnología mucho más nueva. ¿Ya? De eso la verdad que no me manejo tanto en ese tema. Y tampoco es tan relevante porque yo por lo menos nunca he visto una moto, ¿cierto?, con freno integral, ¿ya? Claro que por supuesto que deben haber, pero como les digo, en mi caso no conozco muy bien ese tema, ¿ya? 2.13. Esto sí es muy importante. Es imprescindible. Ya nos quedan 10 minutos de clase, así que en estos 10 minutos vamos a hablar de los neumáticos, ¿ya? Miren, para empezar les voy a decir algo. Lo mejor que le pueden comprar a su moto, el mejor regalo que le pueden hacer a la regalona, igual que a los humanos, es un buen par de zapatos, ¿ya? Dice Carlos Carrión, dice, he leído que los ABS son útiles. Son útiles cuando hay escasa adherencia, como cuando llueve o nieva. Sí, Carlos, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque cuando llueve o nieva, la adherencia se reduce, por lo tanto uno toca los frenos y las ruedas se bloquean de inmediato. Pero pasa también que como se bloquean de forma tan fácil, ahí en esos casos a veces a los ABS les cuesta poder generar la frenada, ¿ya? Ese es un punto medio en contra que tienen, ¿ya? Pero sumando y restando, es mucho mejor tenerlos que no tenerlos, ¿ya? Dice, el estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de la motocicleta que en los automóviles, debido a su menor ancho, por lo tanto, menor superficie de contacto y a que son solo dos ruedas en comparación a las cuatro de los automóviles. Por esta razón, es fundamental que revise constantemente su presión de desgaste, ¿ya? Por esta razón, es fundamental que revise constantemente su presión de desgaste, ¿ya? Su presión y desgaste, ¿ya? ¿Qué es la presión? La presión es qué tan apretado está dentro del neumático el aire. No tiene que ver con la cantidad de aire que tiene, porque yo puedo tener un neumático así de chiquitito y ponerle 40 psi de presión, y puedo tener un neumático gigante y también ponerle 40 psi de presión, ¿ya? La presión, lo que se mide en los neumáticos no es la cantidad de aire, es qué tan apretado está el aire dentro del neumático, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Siempre que puedan equipar su moto con neumáticos de excelente calidad y obviamente nuevos, ¿cierto?
hágalo, porque es una muy buena inversión. Tener buenos neumáticos en cualquier vehículo mejora muchísimo, pero muchísimo la estabilidad, ¿ya? Mejora muchísimo, muchísimo la estabilidad. Dice, el conducir con neumáticos en mal estado hace más difícil y riesgosa la conducción. Desgastados irregularmente, con ruedas desalineadas y o desbalanceadas, o con rayos sueltos o cortados, ¿ya? Ahí estamos hablando, ¿cierto? Parte del neumático, parte de la rueda completa, es decir, neumático y llanta. Sabemos que los neumáticos en mal estado afectan la seguridad en la conducción. ¿Por qué la afecta? Imagínate que un neumático le queda, las líneas que traía de fábrica están muy bajitas. Si esas líneas están muy bajitas, significa, ¿cierto?, que ese neumático, ¿cierto?, va a tener muy poca capacidad de poder drenar el agua. Y si no tiene líneas, tiene nulas posibilidades de drenar el agua, ¿ya? Entonces es más fácil ahí que el neumático haga aquaplaning, ¿ya? O hidroplaneo. Y por ende es más fácil que perdamos el control en una motocicleta que tiene neumáticos en mal estado. Con ruedas desalineadas o desbalanceadas. Desalineada es que la rueda ande chueca para algún lado, o así de lado, ¿cierto? Etcétera. Eso se puede dar cuando o la estructura, ¿cierto?, de los rodamientos puede estar malo, ¿cierto? Los rodamientos de la rueda pueden estar malas, o puede haber algo suelto dentro del conjunto, digamos, de las telescópicas o del conjunto del basculante trasero. Y después habla de rayos sueltos o cortados, ¿ya? Eso es para las motos que obviamente usan rayos, que son estos fierritos, ¿cierto? Son hartos fierritos como las motos de motocross, ¿ya? O motos de enduro. Obviamente, con uno que tenga malo, ya hay una presión, una tensión que no está. Por ende, al ir girando, ¿cierto? La rueda se va a ir moviendo de forma irregular y va a gastar los neumáticos de forma irregular y va a afectar también el funcionamiento y la estabilidad de la moto. Giro dice, es trascendental que la rueda trasera y delantera giren por la misma línea, lo que puede no ocurrir después de que la motocicleta haya sufrido un siniestro, ¿ya? ¿Por qué? Porque se puede haber doblado principalmente el chasis o alguna otra parte, ¿ya? Neumáticos nuevos, información importante acá. Dice, los neumáticos nuevos provocan pérdida de control en los primeros kilómetros. Por tal motivo, debe darle rodaje. La presión del aire en los neumáticos también influye en la conducción. Revise el manual del fabricante. Utilice neumáticos del mismo fabricante, ¿ya? Utilice neumáticos recomendados por la marca de la moto, ¿ya? Y si no están recomendados, utilice neumáticos que sean la misma medida, al menos, que trae la misma medida y el mismo tipo, las mismas especificaciones, digamos, que trae el neumático de fábrica. Mide la presión en frío. El calor del aire se dilata y entonces la presión es más alta. Presión normal en invierno y algo menor en verano, ¿ya? Siempre la presión de los neumáticos se debe medir en frío, ¿ya? Si yo anduve de 50 a 100 kilómetros en la moto y me voy a medir, ¿cierto? Obviamente las medidas no me van a quedar bien, porque como la rueda está caliente, por el roce con el suelo, ¿cierto? Y el neumático está caliente,
la rueda del neumático y el aire del interior del neumático está caliente, va a marcar más presión de la que realmente tiene. Y la presión de referencia que nos dan es una presión, ¿cierto?, en frío, con el neumático en frío. Medición en frío, dice. El neumático debe llevar por lo menos 2 horas sin rodar o menos de 3 kilómetros rodando a velocidad moderada. Ahí recién va a estar frío, ¿ya? Existen, si es complejo ir a una bomba, por ejemplo, hacer eso, existen compresores, infladores, ¿cierto? Que son chiquititos, no son tan caros, para que podamos realizar estas mediciones en nuestra propia casa y dar un óptimo servicio a nuestros neumáticos. De eso depende su duración y de eso depende que funcionen como tienen que funcionar. Si tienen menos presión o más presión, es probable, ¿cierto?, que no tengamos el mismo resultado. Muy bien, Carlos Carrión, se produce hidroplaneo, dijo cuando yo estaba diciendo la parte de las líneas del neumático. Eso, queridos amigos, por el día de hoy. El tema de los neumáticos da para otra clase, así que seguimos hablando mañana acerca de la presión correcta, la poca presión, la mucha presión, etcétera. La profundidad de los surcos, tenemos mucha información relevante acerca de neumáticos. Recuerden que los neumáticos son una de las piezas de las motos que si falla, deja la escoba. Así que preocúpense de tener siempre buenos neumáticos. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Bueno, no, pues hoy día es lunes, nada que ver. Es que estoy pensando ya en la semana corta, ¿ya? Recuerden que tenemos semana corta esta semana, así que les mando un gran abrazo, cuídense mucho, nos estamos viendo y esto es practicates.cl, que les vaya muy bien. Yo soy Ricardo Cornejo y espero que hayan disfrutado esta clase. Cuídense mucho y chao, chao. Chao, Carlito. Cuídate, que estés muy bien. Nos estamos viendo.